Filipenses capítulo 1, verso 9 al 11 inclusive. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este momento, Señor, que pudimos elevar toda adoración a tu nombre, que hemos podido, Señor, expresar de lo más profundo de nuestros corazones esta alabanza que ha sido para ti, estas alabanzas que hemos brindado a tu nombre. Te adoramos y te bendecimos. Dios mío, te glorificamos porque tú eres nuestro Dios. Te honramos, Señor mío, y te adoramos porque tú eres nuestro Dios. Gracias por este momento. Gracias por habernos reunido. Gracias por enviar tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo obre a lo más profundo de nuestros corazones, haciéndonos entender y comprender todo lo que tú nos hables. Lo necesitamos, Señor. Son tiempos finales. Te lo pedimos porque tú así nos enseñas que si pedimos nos será dado. Creyendo que lo harás, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. A causa del tiempo final, porque no vamos a dejar de hablar de esto ya, creo que hasta que el Señor nos lleve, porque está tan cerca. O sea, a causa del tiempo final, que está tan pronto. Cuando hablamos del tiempo final, no hablamos del tiempo del fin del mundo, porque para eso falta un montón todavía. Hablamos del tiempo final para que la iglesia sea perfeccionada. Hablamos de un tiempo final para que la iglesia, hermanos míos, se presente o se prepare o se desarrolle para presentarse delante del Señor como Él espera hallarnos. Se acaba ese tiempo, eso es lo que quiero que entendamos. Se acaba el tiempo de obrar conforme Dios nos dice, para que aquel día sí podamos oír la trompeta e irnos con el Señor. Por eso que también debemos apresurarnos a entender, rogando a Dios que por medio de su Espíritu traiga a nuestra vida toda revelación, que nos ayude a ver el tiempo que vivimos, el tiempo en el cual estamos viviendo hoy, que nos ayude, hermanos míos, a discernir cuál es la conducta que ya para este tiempo debo manifestar como hijo de Dios, como alguien que quiere agradar a Dios, como alguien que quiere agradar a Dios. Si nosotros nos conformamos con las conquistas hasta aquí logradas, hermanos míos, no vamos a terminar de perfeccionarnos, no vamos a alcanzar esa imagen que dice la Escritura que debemos alcanzar. Por lo tanto, tenemos que ser sabios en este respecto y empezar a mirarnos a nosotros mismos por medio de la Escritura para considerar así qué cosas nos faltan todavía, qué cosas tenemos que alcanzar, qué cosas debemos desarrollar. De hecho, esta palabra que tantas veces se ha ministrado, hermanos míos, y quizás solamente la oímos y no pusimos en práctica en su totalidad todas las cosas enseñadas por Dios, hoy vemos nuevamente el amor, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, que una vez más viene a hablarnos con esta su palabra, porque esto es algo que no debe dejarse pasar por alto, sino que se debe obrar conforme a este conocimiento que Dios nos viene entregando. ¿Para qué serviría si no fuera así? ¿Para qué serviría todo el conocimiento que Dios nos da si en definitiva nunca hemos de obrar conforme a ese conocimiento?
Entonces quiere decir que cuando Dios envía el conocimiento, la revelación de su palabra, es justamente para que se obre por medio de ella. Y acá vemos nosotros, y como tantas cartas del apóstol Pablo, que manifiesta que los hermanos se aman unos a otros. Y como ya en ocasiones hemos manifestado también por medio de la palabra de Dios, tráigala a Pablo, tráigala a Juan, pero el propósito es el propósito de Dios, en que hemos sido nosotros de alguna manera alumbrados, viendo la condición de amor que tenían al principio y cómo en el caso de la carta a los Efesios, cómo ese amor allí en Apocalipsis se había quebrantado, ya no era el mismo, no tenía la misma totalidad que tenía al principio. Y acá vemos nuevamente al apóstol Pablo hablando del amor, hablando de las cosas que hay que seguir manifestando. Y hemos leído nosotros: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Por la forma en que está expresado, parece que el amor tendría que alcanzar esa ciencia y ese conocimiento, pero leyendo otras traducciones, está separado de una manera sabia. Como ya sabemos, algunas cosas en la traducción Reina Valera no están exactas tampoco, ¿verdad? Y algunos manuscritos más, algunos afirmándose sobre los manuscritos, han hecho otras traducciones que también nos sirven en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y se leen algunos casos así. Yo le voy a leer algunos y algunos los voy a puntualizar para que también lo puedan buscar luego. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Otra versión dice que vuestro amor abunde aún más y más, y que esté acompañado de conocimiento y completo entendimiento. Que vuestro amor abunde aún más y más, y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente. Así que sencillamente no habla solamente del amor en sí, sino del juicio que debe hacer el cristiano ante toda situación que le toque vivir en esta vida, ante toda situación y oportunidades que Dios nos brinda para hacer lo que es correcto. Porque deseamos, o mejor dicho, el que desea y anhela irse con el Señor es el que está preocupado y ocupado en estas cosas. Es el que quiere perfeccionarse, es el que lo quiere alcanzar, es el que está dispuesto a dejarlo todo y a entregarlo todo con tal de alcanzar ese llamamiento que Dios nos hizo. Entonces hay personas, gracias a Dios, cristianos como nosotros, que anhelamos que todo lo que Dios nos enseñe lo podamos alcanzar. Amén. Lo deseamos con todo nuestro corazón. Y como Dios sabe esto, envía su palabra para que nos sigamos perfeccionando. Nadie puede decir que es perfecto, pero vamos camino hacia aquella perfección con la cual soñamos, en el buen sentido lo digo, de encontrarnos con nuestro Señor y mirarlo a Él y vernos semejantes a Él. Es una esperanza viva que tenemos en nuestro Dios. En la traducción, Dios habla hoy y dice: pido en oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Y que Dios les dé sabiduría y entendimiento. Así que sigámonos amando más y más. Pero mientras tanto busquemos esta ciencia y este conocimiento para juzgar todas las cosas, para que no erremos en el modo de juzgar. Entonces vamos a ver qué significan estas palabras para luego poder nosotros con toda libertad extendernos a la mayor práctica de todas las cosas que Dios nos viene enseñando, porque su palabra nos revela cada vez a nuestras vidas. Ciencia denota un conocimiento total. Ciencia denota un conocimiento total y expresa un conocimiento pleno. Y expresa un conocimiento pleno. Lo digo así para que los que anotan no se sientan apurados. Y esto lo podemos ver como un ejemplo
en Romanos capítulo 10, un ejemplo dado por Pablo. En el capítulo 10, cuando él habla de los hermanos, el anhelo de su corazón, su oración a Dios por Israel es para salvación, dice, y el verso 2 dice lo siguiente: porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. La palabra ciencia acá significa conocimiento también. La palabra ciencia es esto que acabamos de leer nosotros. Entonces, ¿qué le faltó al pueblo de Israel en este sentido, conforme a lo que dice el apóstol Pablo? Hermanos míos, es que no alcanzaron el conocimiento total, no alcanzaron el conocimiento pleno. Tenían conocimiento de la ley de Dios, amén, porque era el pueblo de Dios, pero no alcanzaron lo que luego Pablo alcanza por medio de la revelación de Dios, darle el uso adecuado. Y expresa él en la carta a los Gálatas que la ley había sido un ayo, un maestro que debía conducir al pueblo de Israel hacia Cristo. Entonces muestra, no alcanzaron ese conocimiento. Sí, tenían celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento. Es como si fuera que alguien tiene todas las cosas para obrar como a Dios le agrada, pero no sabe cómo utilizarla. Es lo que muchas veces le ha pasado a la iglesia. Es lo que lamentablemente pasa en muchas iglesias. El que creyó, el que se bautizó, fue dotado de un poder, hermanos míos, que puede lograr que el cristiano cumpla con todo propósito de Dios, porque para eso Dios se lo dio. Amén. Pero como no se conoce, no se sabe, entonces prácticamente es como si no estuviese. Por eso también es la importancia para nosotros hoy de que Dios nos revele y nos haga entender de qué cosas está hablando el apóstol Pablo acá, para que nosotros mismos, con todo buen deseo, hermanos, nos desarrollemos en esta práctica maravillosa que, si entendemos en esta noche, nos va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y nos vamos a alegrar porque vemos o veremos que el plan de Dios sigue firme en nosotros para que alcancemos todas estas manifestaciones. Entonces dice, ciencia denota un conocimiento total y expresa un conocimiento pleno. O sea que habla de una totalidad, habla de algo que realmente es completo. La palabra conocimiento, entonces, al entender esto así, pareciera que vuelve a repetir lo mismo. Sin embargo, no. La palabra conocimiento significa en este verso percepción, discernimiento. Percepción, discernimiento. Acá nos detenemos un momento. Entonces, escuche esto, iglesia. Para que podamos percibir, oiga, para que podamos discernir, necesitamos el conocimiento, o sea, la ciencia. Necesitamos el conocimiento pleno, el conocimiento exacto. ¿Por qué el conocimiento exacto? Porque algunos juzgan porque escuchó algo más o menos así. Algunos juzgan porque creen que es así. Algunos hacen sus propios juicios, hermanos míos, y muchos piensan que lo acompañan con la Biblia y en realidad no, porque el modo de juzgar, hermanos míos, tiene que ser el de Cristo, juzgando las acciones y no la persona, porque le está brindando a la persona, en el caso de Cristo, le ha brindado a las personas la posibilidad de volverse. Amén. Y nosotros como cristianos e hijos de Dios tenemos que tener ese mismo pensamiento, no juzgar al hermano, juzgar la acción, brindarle la posibilidad de volverse a Dios. Entonces todo esto tiene que cambiar o seguir cambiando nosotros, porque Dios de esto nos viene hablando bastante seguido, ¿verdad? Entonces, si nosotros no tenemos el conocimiento, la revelación de Dios, esta ciencia, hermanos míos, que es un conocimiento total, un conocimiento exacto, pleno, ¿cómo entonces vamos a hacer los juicios? Hay juicios que hay que hacer, y no hablamos de juzgar al hermano, sino que hablamos de un juicio donde yo determino qué cosas me sirven, qué cosas no me sirven. Por eso luego en el verso 10 dice, para que aprobéis lo mejor. Entonces, si no hay un conocimiento, si la Biblia, hermanos, que nos brinda todas las cosas, y cada vez que alguien enviado por Dios desde aquí arriba nos enseña la palabra y nosotros no la atesoramos, no la guardamos, no le damos el valor necesario, entonces nunca tendremos ese conocimiento para juzgar las cosas como se deben juzgar. Entonces lo necesitamos. ¿Cuánto lo creen? Lo necesitamos, de verdad lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios, hermanos míos, nos dio una forma de vida que hay que presentar aquel día que estemos delante de nuestro Señor.
cuando toda la iglesia compadezca ante el tribunal de Cristo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Entonces la traducción, la nueva... Me perdí, me olvidé el nombre de la Biblia. La nueva versión purificada se lee de esta forma, el verso 9. La nueva versión purificada. También por esto oro, para que vuestro amor sobreabunde todavía más y más en el conocimiento pleno y en todo discernimiento. ¿Ven? Cada vez más claro. La Biblia hispanoamericana dice en el final, un profundo conocimiento experimental. ¿Está oyendo? Un profundo conocimiento experimental. Esto nos da la pauta de que nosotros tenemos que tomar todo el conocimiento de Dios para ejercitarnos, para desarrollarnos, para hacer lo que es correcto. Si no retenemos esto, entonces ¿cómo vamos a poder practicarlo? ¿Sí? Y si lo retenemos, no va a ser solamente para compartirnos de palabra, sino de hecho y en verdad, donde el cristiano va creyéndole a Dios que Él es el que le habla, tomando la palabra como palabra de Dios y va obrando conforme al conocimiento que Dios le viene dando y se va desarrollando. Por eso, hermanos míos, cada vez que nosotros nos encontramos con cristianos, hermanos, que a lo mejor quisiéramos ayudar, de otras congregaciones donde quizás le hablan de tantas fantasías y no de la palabra de Dios directamente, nosotros nos encontramos con ellos y no los juzgamos, pero enseguida conocemos cuál es la doctrina que traen, ¿o no es así? Enseguida notamos cuál es la doctrina que traen, cuál es la forma en que le han enseñado y nos desesperamos a lo mejor por querer comunicarle algo, pero esperamos en la paciencia de Dios. Porque así como se ocupó de nosotros a su debido tiempo, así también seguramente se ocupará de todos los que son suyos. Pero nosotros sabemos ya discernir, hemos aprendido, y no es que lo alcanzamos todo, no lo alcanzamos todo, ni ya somos perfectos, sino que vamos en busca del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Allá vamos. Amén, gloria a su nombre. Entonces, necesitamos todo esto para poder aprobar, para no equivocarnos en el modo de juzgar las cosas. Dice, para que aprobéis lo mejor, dice el verso 10, ¿verdad? Aprobar significa someter a prueba, probar, examinar con el fin de decidir. Aprobar significa someter a prueba, probar, examinar con el fin de decidir. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el patrón que tomamos para aprobar qué cosa es mala y qué cosa es buena? Repito, ¿cuál es el patrón que tomamos para nosotros discernir, comprobar qué cosa es mala y qué cosa es buena? El conocimiento. El conocimiento es lo que empleamos o es el patrón que utilizamos para diversas cantidades de cosas que nos pasan en la vida. Para cantidades de cosas que podríamos quizás enumerar o dar algunos ejemplos. Pero miremos esto. El conocimiento que tengo es lo que me ayuda a juzgar. Y según el conocimiento que tengo, ¿hago el juicio correcto o hago el juicio incorrecto? Según el conocimiento que tengo. Por lo general y lamentablemente juzgamos, hermanos míos, con nuestros pensamientos, el conocimiento que ya traíamos de antes. Juzgamos con nuestros pensamientos, con un conocimiento humano y errado, por cierto. Decidimos así, porque yo lo veo así, aunque Dios diga lo contrario. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que el conocimiento que tenemos es fallido y por lo tanto el juicio que hagamos va a ser fallido. Porque muchos hermanos llaman bueno a lo que es malo. Y muchos hermanos llaman malo a lo que es bueno. Entonces, ya que estamos cerca del fin de las oportunidades de cambiar y de perfeccionarnos cada día,
Entonces seamos con nosotros mismos mucho más estrictos en este conocimiento que Dios nos viene dando, buscando nosotros el mayor conocimiento, el pleno conocimiento, el conocimiento exacto, y echando por tierra toda capacidad humana, todo pensamiento humano y todo juicio humano. No nos sirvió antes, menos nos va a servir ahora que estamos en la verdad. No nos sirvió como hombres naturales, ¿cómo nos va a servir como hombres espirituales? ¿Cómo vamos a traer ese conocimiento a querer juzgar las cosas espirituales? Pero la iglesia se equivoca, algunos hermanos se equivocan y juzgan las cosas según su conocimiento o según sus decisiones, según lo que piensan. Y lamentablemente cuando hacen estas cosas no les interesa la opinión de Dios. Es más, algunos hasta contradicen gustosamente la opinión de Dios. Entonces, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué somos hijos de Dios? Tenemos un Dios Padre que nos ama y que reconocemos que es nuestro Dios Padre y reconocemos que nos ama, pero nosotros no amamos a Dios porque no le obedecemos. Entonces, la retribución que le damos a Dios es una negación de su autoridad. Es una negación al conocimiento que Él nos brinda, a lo que Él sabe y que por amor y misericordia nos comunica para que lo demos. Gloria a su nombre. Entonces, lamentablemente, se juzga de esta manera. Entonces decimos lo siguiente: ¿podemos aprobarlo mejor con este conocimiento humano? No se puede. No es que no pueda hacerlo, de hecho, expliqué, hay quienes lo hacen, pero no sirve, no da resultado, no deja provecho. No deja provecho. Entonces la pregunta siguiente sería: ¿qué necesito para aprobarlo mejor? Este conocimiento. Para aprobarlo mejor necesitamos el conocimiento total. Para juzgarlo mejor necesitamos el conocimiento pleno. Si no, siempre nos vamos a equivocar. Ahí recién sabremos discernir, hermano, lo mejor, lo que es de más valor. Hablamos domingos atrás sobre recibir la gracia de Dios en vano. La gracia de Dios que es tan poderosa, y apuntamos algunas cosas con un etcétera bien grande, porque había cantidad de cosas para apuntar a la que Pedro le llamó la multiforme gracia de Dios, porque no la podía enumerar o no podía hablar de toda la grandeza de la gracia de Dios. Sin embargo, hermanos amados, con todo ese poder que tiene, con todo lo que ella es, el cristiano lo hace vano. El cristiano hace vana la gracia de Dios. Para que no sea así, el apóstol Pablo en este caso dio enseñanzas, corrigió, explicó, enseñó al pueblo de Dios justamente para que esta gracia y este poder que actúa en los que creen no resulte vano. Gloria a Dios. Porque es tan grande el amor de Dios que no solo se ocupó de nuestra salvación. Es tan grande el amor de Dios que no solo, hermanos míos, lavó nuestras almas de nuestros pecados. Es tan grande el amor de Dios que no solo quiso salvarnos, sino quiso justificarnos, santificarnos y llevarnos a esa santificación diaria, donde aquellos que hemos sido santificados por el Señor queremos seguir progresando. Es el cuidado de Dios, es el cuidado tremendo de Dios. Por eso es que también nosotros tenemos que tomar conciencia de esta tremenda bondad de Dios y hacer lo que conviene. Aceptar la palabra de Dios tal y como Dios la envía, sabiendo que será para un perfeccionamiento de los oyentes. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El verso 10 de la nueva versión purificada se lee de esta forma: de manera que puedan discernir lo que es valioso. ¿Ve? De manera que puedan, si me falta este conocimiento, necesito este conocimiento pleno, ¿sí? Necesito, hermanos amados, alcanzar esta totalidad de conocimiento. ¿Para qué dice? Que pueda discernir lo que es valioso. Se conserven limpios e irreprensibles en espera del día del Señor. Yo acá veo, en la nuestra versión y en esta misma, veo nuevamente la misericordia y la paciencia de Dios. Porque nos está enseñando ahora, nos ha enseñado antes de esto,
Y ahora que estás más cerca, el día en que la iglesia sea llevada, nos sigue hablando el Señor, para que estemos listos, para el día del Señor. Entonces, ¿hasta dónde es esto? Hasta el día del Señor. Cuando llegue el día del Señor se acabó. Cuando llegue el día del Señor no hay oportunidad. Sin embargo, hoy es día aceptable. Hoy es día aceptable. ¿Cuánto lo creen? Hoy es día de salvación. ¿Cómo hablarle de salvación a la iglesia que es salva? Hermanos míos, si no guardamos las cosas enseñadas por este evangelio, si la guardamos somos salvos. Y si no la guardamos, habremos creído en vano. Se hace vana. Entonces, por eso es que habla de salvación. Por eso es que nos gozamos cuando vemos a nuestro Dios, hermanos míos, hablando a los profundos de los corazones, porque nadie sabe lo que a mí me pasa, como muchos de nosotros no sabemos a lo que les pasa a los demás. Pero Dios lo conoce todo. Dios lo sabe todo y quiere favorecernos, quiere bendecirnos, quiere ayudarnos, hermanos míos. ¿Cómo haremos para presentarnos delante de Él? Si hay cosas que no la hicimos porque no quisimos hacerla, ¿qué le diremos? ¿Cuál será la excusa? ¿Nos aprovecharemos de la bondad de Dios? ¿Nos aprovecharemos de la misericordia de Dios? ¿Nos aprovecharemos de la paciencia de Dios? ¿O iremos corriendo a hacer aquello que verdaderamente agrada a nuestro Dios? Que cada uno pueda, hermanos míos, en esta noche reconsiderar, usar este entendimiento dado por Dios, porque por medio de la fe entendemos que todo esto viene de parte de Dios. Y hacer uso de esa gran verdad. Que se conserven limpio y irreprensible. En esta versión dice irreprochable, en espera del día del Señor. Así tenemos que estar. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, dice, e irreprensibles para el día del Señor. Y le habló a la iglesia. ¿Por qué le habló a la iglesia? Porque la iglesia no estaba en esta condición. ¿Se oye? Amén. La iglesia no estaba en esta condición. Por eso viene la corrección, viene la reprensión, viene la enseñanza. ¿Por qué nos habla a nosotros? Porque no digo que sean todos. Pero hay muchos que no están en esta condición. Y Dios quiere llevarnos a todos. Dios se ha propuesto llevarnos a todos. ¿Alcanzará el buen deseo de Dios? Si dependiera solo de Dios, seguro que sí. Pero como depende de nosotros, no alcanzará. Si no somos aquellos que deseamos hacer la voluntad de Dios y dejamos de ser oidor olvidadizo, ¿no? Sino hacedores de la verdad. ¿Cuánto da la gloria a Dios? A fin de que seáis sinceros. A fin de que seáis sinceros. La palabra sincero significa exento de mezclas. Exento de mezclas. Puro. Y en muchos casos se usó esta palabra, que era una revisión que se hacía por el sol a las vajillas que se hacían de barro. Por eso dice sincero, sin perforación. Ponían la vajilla a la luz del sol y se entraba un rayito de sol allí. Es porque no estaba perfecto, tenía cerros, tenía allí agujeros. Pero la palabra lo explica con mayor expresión, podemos decir, exento, sin tener nada, ninguna mezcla. ¿Así espera encontrarnos el Señor? Usted juzgue, conforme a lo leído, conforme a lo hablado. Así espera encontrarnos el Señor. Irreprensibles, sin ofensa, significa irreprensible. No es como el otro que tomamos hace tiempos atrás. Este es sin ofensa, en sentido activo, no haciendo tropezar. En sentido activo, no haciendo tropezar. ¿Cuántos hermanos
hablando ahora sinceramente todos nosotros delante de Dios, no nos fijamos si en nuestras actitudes, decisiones, formas de obrar, si algún hermano tropieza o no. Y en muchos casos, con mayor lamentación lo digo, no le interesa si alguien tropieza en lo que él está haciendo. Sin embargo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, dijo el Señor, mejor le fuera atarse una piedra y morirlo al cuello y arrojarse al fondo de la mar. Mejor es no haber nacido. ¿Entiende? ¿Por qué lo explicamos? Porque es serio. Porque es realmente serio. Y porque en nosotros tenemos que hallar el valor de estas cosas. Porque como explicamos días atrás, ninguno que no repare la red, ninguno que no limpie la red, se va a ir con el Señor. Porque no tiene relación y comunión con aquellos que somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero yo no tengo problema con usted, pastor, tengo problemas con fulano de tal. Fulano de tal es miembro del cuerpo. ¿Y cómo sabe usted? Porque es lo que dice la Biblia, yo voy a creer. Y usted es miembro del cuerpo. Ahora, si usted no hace lo que debe hacer, entonces queda manifiesto que tiene algún problema. Pero al final se sabrá, al final se mostrará. Acuérdese que en aquel día se manifestará lo oculto de las tinieblas y las intenciones de los corazones. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto se alegran? Mire el cuidado que tenía Pablo, porque esta misma palabra que dice acá, irreprensible, sin ofensa, en sentido activo, no haciendo tropezar, Pablo habla de esto. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 10. Cuando habla allí de comer y de cuantas cosas, en realidad usa una frase que allí nos involucra a todos en todo sentido. 10:31 y 32. ¿Lo tiene? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, lo que sea, ¿se está oyendo? Hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezos ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿Lo escuchó? Esto es algo que Dios envía a la iglesia. Entonces, no solo en el comer, en cualquier cosa que hagas, hacerlo todo para la gloria de Dios, con beneficio. Hacerlo todo de manera tal que Dios se vea gloriado por lo que hacemos. Que alaben a Dios por la conducta que tenemos. ¿Se entiende? Mira este hermano, nada lo mueve de lo que está creyendo. ¿Ve? Alabanzas hacia Dios, glorificación hacia Dios. A pesar de lo que le pasó, a pesar de la situación vivida, a pesar de lo que le dijo, a pesar de lo que le hizo, se mantiene siempre firme. La gloria sea a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice, no seáis tropiezos, así se traduce. Esta misma palabra se traduce de esta forma en este capítulo y versículo. No seáis tropiezos, esa es la palabra. No seáis tropiezos. Y acá aclara, ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. ¿Quién se atreve? Entonces, ¿cuánto tenemos que trabajar todavía? ¿Cuánto tenemos que corregirnos? ¿Cuánto necesitamos corregirnos? Porque este es por el bien de los demás y también por el nuestro. También por el nuestro. Gloria a su nombre. ¿Para cuándo? Para el día del Señor. Así que si hoy no viene, tenemos tiempo y oportunidad. Si mañana no viene, tenemos tiempo y oportunidad. Si el mes que viene, hasta el mes que viene no viene, tenemos tiempo y oportunidad. Pero no pensemos, hermanos míos, que tenemos 1000 años por delante, porque si no nos vamos a descansar. Y el día del Señor llegará. Y si no hicimos lo que debíamos hacer, entonces tendremos problemas. ¿Cuánto entienden? ¿Y cuánto da gloria a Dios? ¿Puede ver la misericordia de Dios en esto? ¿Puede verla? ¿Puede ver la bondad de Dios, la paciencia de Dios? Lleno de fruto de justicia. Lleno. Hacer repleto. La palabra lleno. Hacer repleto.
Si lo dejamos ahí, decimos, bueno, esto es algo que lo vamos a ir haciendo a medida que Dios nos vaya ayudando y en un momento determinado estaremos llenos, estaremos repletos. Pero tiene otro significado, que quiere decir cumplir. Y aquí la cosa cambia. Aquí la cosa cambia. Porque tenemos que cumplir. Y si dice cumplir es porque hay algo que obedecer. Hay algo que hacer. Se traduce cumplidamente en Colosenses capítulo 1, 25, donde Pablo dice que anunció cumplidamente el Evangelio. ¿Ve? La misma palabra. Entonces, si nos quedamos hasta acá, sencillamente con esto, ya tenemos que cumplir lo que Dios nos habló. Amén. Esperábamos un milagro, ser lleno de arriba hacia abajo, y no sé cuántas cosas más. Ser lleno del Espíritu, ser lleno de Dios. No, acá habla de cumplir. Si de cumplir, habla de obedecer. Y si habla de cumplir, habla de obedecer, tenemos que saber qué cosa hay que obedecer. Y acá el ejemplo es muy claro para que nosotros obedezcamos y cumplamos así lo que Dios quiere. ¿Amén? Aquí ha habido un punto donde las cosas se ponen, ¿cómo decirlo?, más claro, con más certeza de que vamos a cumplirlo y con mayor conocimiento de que en definitiva Dios lo ha dado todo para que así sea. De frutos, lleno de frutos, ¿sí? Lleno de frutos de justicia, lleno de frutos. La palabra aquí es carpos. Oiga ahora, se usa del fruto de los árboles, de los campos, de la tierra, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Escuche, aquello que es producido por la energía inherente de un organismo vivo. Es un poder inherente que no se puede evitar. Está allí en la naturaleza de lo que es, ya sea hombre o cosa. ¿Se entiende? Hombre o cosa. Porque el hombre tiene, por naturaleza, un poder inherente en él. La fuerza del pecado es un poder inherente en el hombre natural. ¿Se está oyendo? Explico, inherente, para que los que no estuvieron en aquella oportunidad sepan bien de qué se trata. Cuando hablamos energía inherente o poder inherente, la palabra inherente significa esto, que es esencial y permanente en su ser. No se puede separar de él porque forma parte de su naturaleza. No hay forma de separarlo. No se puede separar porque forma parte de su naturaleza y no depende de algo externo. ¿Escuchó? No se puede separar de él porque forma parte de su naturaleza y no depende de algo externo. Por ejemplo, si hablamos de un árbol frutal, que Jesús da ejemplo de esto, en un determinado momento el árbol frutal da a conocer su naturaleza. Por ahí no es en las hojas, no es en las ramas, por ahí una persona muy conocedor de esto puede determinar qué clase de planta o de árbol es. Pero igual podríamos decirlo, estése tranquilo, en el momento que dé el fruto se conocerá el árbol. ¿Está oyendo? En el momento que dé el fruto se conocerá el árbol. ¿Y cuándo va a dar el fruto? En el momento necesario. Pero lo que sí le puedo asegurar es que cuando dé el fruto va a manifestar lo que realmente es. Por eso dice, no se puede recoger higos de espino. Es imposible. Es imposible.
porque el espino jamás cambiará su naturaleza. Jeremías dijo, ¿acaso puede cambiar el etíope el color de su piel o el leopardo su mancha? No, porque es su naturaleza. Así dice, el hombre que está habituado a hacer lo malo no puede dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Y esto se explicaba hace unos días, pocos días atrás, en 2 ocasiones, sábado y miércoles, acerca de qué es la naturaleza esta y cómo ella está dispuesta a actuar y no hay forma de cambiarla. Claro que no hay forma de cambiarla, porque es algo natural y tiene un poder inherente hacia el mal. Bendito sea Dios. ¿Cuánto da la gloria a Dios? Entonces, aquello que es producido por la energía inherente, por el poder que está en su naturaleza y manifiesta lo que es. Quiero tomar un ejemplo en San Lucas, capítulo 1. Después voy a leer una nota que tomé de un diccionario. Lucas capítulo 1, vamos a leer el verso 41 y 42. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen todos? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y clamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendito el fruto de tu vientre. Metafóricamente, de obras o actos habla este significado. Siendo el fruto, oiga bien, trate de parar bien sus oídos, siendo el fruto la expresión visible del poder que obra internamente e invisiblemente. Lo leo de nuevo. Siendo el fruto la expresión visible del poder que obra interna y visiblemente, siendo el carácter del fruto evidencia del carácter del poder que lo produce. Entonces decir, ella le podía gritar a todos: lo que tengo en mi vientre fue por obra de Dios, obra y gracia del poder de Dios. El Espíritu, la sombra del Altísimo me cubrió y engendró en mí. Ella se lo podía decir a todos. ¿Quién habría de creerle? ¿Quién habría de creerle? Todos hubiesen pensado, de hecho por eso se cambiaron de lugar. Por eso que José no quiso deshonrarla. Él sabía que no le había tocado y la gracia de Dios le dijo a María que había pasado, y el ángel le habló a José para que no la dejara, para que no la abandonara. ¿Verdad? Sin embargo, llegó el día, el niño nació. Y las evidencias externas, por ejemplo, daban a conocer que no fue un nacimiento común. Hubo varias señales. Hubo personas que ya esperaban al Salvador siendo pequeño. El anciano, el sacerdote, la profetisa. Gloria a su nombre. Sin embargo, ese fruto dio la evidencia y después fue la expresión del poder que lo engendró en este caso. El poder de Dios. Para que se cumpliese que la simiente de la mujer derrotaría a la simiente de Satanás. Sin participación del hombre, pero con la plena participación del poder de Dios. Y nace la simiente de la mujer, y como todos sabemos, en la cruz venció a la serpiente. Cuánto da gloria a Dios. Entonces, el poder que obró internamente, invisiblemente, mostró el carácter y la evidencia del poder que lo produjo. Después Jesús, hermanos míos, para que todos vean, cuando ya le fueron a buscar, para no ir a tantos detalles, cuando ya le fueron a buscar
y le preguntaron: ¿a quién buscáis? A Jesús. Y él le dijo: yo soy. Cayeron todos en tierra, manifestando, hermanos míos, su procedencia, manifestando quién era. ¿Estás entendiendo? Gloria a su nombre. Y allí da el ejemplo que yo le acababa de dar hace un momento, así trayendo la memoria, explicándolo. Mateo 7:16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No se puede, ¿verdad? Por más que uno espere en estos árboles un fruto diferente, nunca lo dará, porque nada doblegará su naturaleza, nada. Así como las expresiones visibles, escuchen, de las concupiscencias ocultas son las obras de la carne, allí comienza a descubrirse algo. Las expresiones visibles de las concupiscencias ocultas, ¿cuáles son? Las obras de la carne. Allí comienza a relucir lo que es un hombre. Allí comienza a relucir la naturaleza caída, de la cual nosotros, como siempre aclaramos, somos libres por la fe, que debemos enfrentarnos con ella, haciéndole batalla, luchando, para no dejar que quiera o que trate de gobernar, ni siquiera eso. Pero ¿qué pasa? Pasa que se manifiesta justamente lo que está oculto. Las expresiones visibles de la concupiscencia son las obras de la carne, allá está, afuera. De la misma manera, el poder invisible del Espíritu Santo en aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo. De la misma manera que pasa con la carne, de la misma manera pasa con aquellos que son traídos a una unión vital con Cristo. Gloria a Dios. Aquellos que están unidos a Cristo no podrán detener la naturaleza que hará brotar en nosotros toda la bondad de Dios. Amén. Ese fruto bendito del Espíritu se mostrará. Esa forma de vida se mostrará. Ese poder inherente que está en nosotros, hermanos míos, no hay quien lo detenga. Lo único que no le permite manifestarse en su plenitud es el mismo creyente, es el mismo cristiano que todavía no sabe prejuzgar las cosas y tomar lo que es de verdadero valor. Tomar de lo que realmente tiene valor para Dios. Juzgar las cosas para separarlas. Para eso necesita el conocimiento pleno. El conocimiento pleno Dios lo quiere dar. ¿A quiénes lo va a dar? A aquellos que estén buscando diariamente cómo se vive una vida agradable a los ojos de Dios. Aquellos que no dependen de las personas de esta tierra, que no dependen, hermano, de decisiones de otros, sino de la comunión con Dios, porque está escrito en su palabra, hermanos míos, la comunión íntima con el Señor es con aquellos que le aman y le buscan. A ellos le mostrará su pacto, a ellos les enseñará. ¿A quién entonces? Yo digo, yo quiero que lo hagas conmigo. ¿Usted lo querrá? Para decirle al Señor, hazlo conmigo. Entonces Dios me va a responder. Entonces ven a mí y ten una relación íntima conmigo. Habla conmigo, comunícate conmigo. Y entonces sí te mostraré mi pacto. Entonces sí traeré toda revelación a tu vida. Entonces sí te haré comprender cómo se logra esto. Cómo se alcanza. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Vital, que está dotado de gran energía, significa vital, que está dotado de gran energía o impulso para actuar o vivir. Entonces, aquellos que están unidos a Cristo en esa unión vital, por eso que se agrega la palabra vital, para que sepamos, hermanos míos, que comienza a actuar una energía, un impulso en nosotros que nos lleva a vivir la vida de Cristo. Amén. Entonces, aquellos que están unidos, ¿cuántos están unidos a Cristo? Aquellos que están unidos, hermanos míos, tienen esta capacidad, tienen esta energía, tienen ese impulso. Entonces, tenemos la naturaleza de Cristo allí adentro.
lo que en algún momento va a salir hacia afuera, que de hecho, gracias a Dios, ha comenzado a salir en muchos cristianos. Gloria a Dios. Se ha comenzado a ver el amor, la misericordia, la benignidad, la bondad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Se ha comenzado a ver, iglesia, gócese, se ha comenzado Gloria a ver Dios. Aleluya. las cosas inherentes de ese poder maravilloso, el poder inherente actuando en los creyentes, actuando en los hijos de Dios, en lo que deseamos que esto se manifieste. Gloria a Dios. Y no necesita nada externo, porque Cristo, hermanos míos, en nosotros es la esperanza de gloria. Lo tenemos todo. Vosotros en Cristo estáis completos. ¿Cuántos lo creen? Así lo dijo Pablo. Vosotros en Cristo estáis completos. No te falta absolutamente nada. Mira entonces, hermanos míos, que al final, tan tamaño poder está sostenido o detenido por nosotros mismos. Nosotros somos los que no nos dejamos expresarse en su plenitud. Un tiempo era a causa de que necesitábamos crecer, necesitábamos tener un mayor conocimiento para saber después qué hacer con toda esta grandeza cuando la descubramos. Ahora es el tiempo en que se manifieste de poco a poco la grandeza de ese poder. Y como dijimos, hay cosas que ya están manifiestas en nosotros, que ya se ven. Entonces decimos, sí, realmente queda poco tiempo, pero algo, Señor, estamos haciendo, y Dios está apresurado. Dios está apresurado. Dios quiere que nosotros seamos vestidos a la semejanza de Cristo, con su gloria y todo, cuando Él se manifieste. Y va a depender de nosotros. Siempre depende de nosotros. Al que vive sea la gloria. Entonces, de la misma manera como pasa con las concupiscencias de la carne y salen y se manifiestan las obras ocultas, de la misma forma, hermanos míos, pasará con aquellos que son traídos y unidos a Cristo. Se mostrará y se exhibirá. Ahora tenemos que pensar en estas cosas, porque si no viniera este conocimiento, seguiríamos en la misma condición humana. Cristianos con una mente humana, con un pensamiento humano, con un juicio humano sobre las personas. Y aunque, como dijimos, viendo obrar a las personas, oyéndolas hablar, sabemos hasta en qué condición están. Por el conocimiento que Dios nos dio, podemos discernir. ¿Se entiende? Discernimos. Amén. Por ese mismo discernimiento y por ese mismo conocimiento, el cual nos ayuda a discernir, hermanos, tenemos que ver cómo juzgar las cosas. Tenemos que ser sabios y prácticos. Amén. Entonces quiere decir que por este poder inherente en el hombre, en el cristiano, en la mujer cristiana, se lo digo así: el Espíritu dará su fruto. Por este poder inherente en el cristiano se manifestará amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. ¿Lo puede creer? ¿Puede creer usted que el amor se va a manifestar así? ¿Que tendrá un gozo que a lo mejor no puede explicarlo ni siquiera con palabras? ¿Que tendrá una paz y recién conocerá la paz que el Señor nos ha dejado? No como el mundo la da, sino la que vino de Él. Como aclaramos, esa paz con Dios, esa paz con nuestro prójimo y esa paz con nuestra conciencia. Tengo paz, no he hecho nada indebido. Con limpia conciencia he vivido hasta el día de hoy, dijo el apóstol Pablo. Tranquilo, buena conciencia, todo lo que Dios me dijo lo he hecho. ¿Será que podemos hacer una expresión así? Seguramente que no. Por eso Dios nos habla
pero no quiere decir que no podamos lograrlo. No quiere decir que no podamos lograrlo. En todo caso, el que no lo logra es porque no quiere lograrlo, porque el poder ya está. ¿Sí o no? El poder lo tenemos, ¿lo hemos dicho o no? El poder está en el creyente. Gloria a Dios. Por eso es un fruto de justicia. Por eso, para que el día que el Señor venga, ¿qué tiene que haber en nosotros? Según Pablo a los Filipenses, ¿cómo tenemos que estar? Llenos, dice, de frutos de justicia, que obviamente son por medio de Jesucristo. De otro lado no puede venir. Escuche, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Porque Él es el poder, porque Él es la vida en nosotros, porque Él lo compartió todo con nosotros. Entonces, ¿de dónde procede ese poder para hacer estas cosas hermosas? De Cristo. Lo tenemos. Está en nosotros. Gloria a Dios. Vayamos a la práctica. Vayamos en búsqueda de estos logros tan hermosos. ¿Cuántas veces deseamos ser el mejor? No por ser el mejor entre tantos, sino por ser aquel que agrade a Dios. ¿Y cuántas veces no tuvimos respuesta porque no conocíamos, no sabíamos cuál era la forma, cuál era la manera? Y ahora Dios nos da a conocer un poder tan grande que actúa en nosotros. Como dijo Pablo a los Efesios, el poder de Dios que actúa en los que creen. Y nosotros estamos creyendo. Y no vamos a limitarnos en el creer, porque todo lo que Dios nos habla se va a cumplir. Entonces no voy a limitar mi fe, no voy a limitar mi creer. Dios me habla y yo le creo. Dios me muestra por la Biblia su palabra y yo creo a lo que su palabra me dice, hermanos míos. Para aquel día nosotros tenemos que estar llenos de frutos de justicia. Yo ya le hablé a fulano. Yo lo traje a Mengano a congregar. No habla de esas cosas, mis hermanos. Eso es lo más fácil. Salimos, le predicamos a la gente, a personas y lo traemos acá. Lo que es más difícil es luchar con este viejo hombre, con este ego, con esta persona, que muchas veces nosotros, siendo ministros y todo, a veces no queremos doblegarnos a la voluntad de Dios. Hay cosas que no nos parecieran. Uno vaya a pensar que esto solamente le pasa al pueblo y a los ministros no le pasa al pueblo y nosotros somos parte del pueblo. Y tenemos esas luchas también. Hay cosas que no aceptamos. Por ejemplo, ¿por qué la familia del pastor no puede tener error? En realidad es un mal juicio de la congregación. Pero yo deseo que sea así, que es diferente. ¿Se entiende? Si lo logro es porque Dios me ayuda. Y si no lo logré, por lo menos lo intenté. Pero nadie puede decir que me quedé de brazos cruzados. Allí está. Quiere decir que yo hice algo. No me quedé tranquilo con lo que estaba sucediendo o con lo que podía pasar. ¿Cuánto entienden? Por eso le digo, tenemos que enfocar esto en todas las áreas de nuestra vida. Aprovechando ahora que estamos siendo enseñados el matrimonio, estamos siendo enseñados como esposo, como esposa, hemos sido enseñados, hermanos amados, como matrimonio, las responsabilidades y ahora la enseñanza a los padres de cómo ser con los hijos. ¿Qué más queremos de Dios? Oiga, todo sale de su palabra. Todo sale de su palabra. Todo lo ha dejado Dios aquí para que no erremos en nada. ¿Qué pensamos nosotros de eso? ¿Qué pensamos de nuestro Dios? Gloria a su nombre. Frutos de justicia. La palabra justicia es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Sigue siendo la misma palabra cuando hablamos de justicia, ¿ves? El fruto de justicia es el carácter o cualidad de ser recto o justo. Se usa para denotar un atributo de Dios. Oiga, estamos hablando de un atributo de Dios
¿Está en nosotros? Amén. Se usa para denotar un atributo de Dios. Y seguro, si es la vida de Cristo, la que hemos de manifestar. En Cristo no había todo esto que hemos nombrado. En Él estaba. Como también estaba la vida. Dijo, en Él estaba la vida. Y la vida se manifestó a los hombres. La vida se manifestó a los hombres con todos los atributos de esa vida que Jesús vino a mostrar y a traer aquí a la tierra. Por eso que debemos sentirnos privilegiados. Por eso que debemos sentirnos alegres. Y sí, nos pasaron un montón de cosas, pero a pesar de todo lo que me pasa, yo puedo alcanzar esto. Amén. Y puedo dejar de estar pensando en todo lo que sufro, en todo lo que padezco. Ay, porque yo sufro, ay, porque a mí me pasa esto, ay, porque lo otro. Jesús sufrió la muerte más horrenda que se pueda imaginar. ¿Sí? El corazón le estalló. Se derritió como cera en medio de sus entrañas. ¿Sí? El dolor fue tremendo. ¿Quién puede decir que sufre si se compara con Cristo? Cargó el pecado de la humanidad. Por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Cuántas llagas tenía Cristo? Si sus llagas curaron a la humanidad, por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces merece el Señor que nosotros honremos su nombre buscando esta manifestación, buscando este fruto de justicia. ¿Cuántos lo querrán? ¿Querrá usted manifestarlo? Porque yo lo deseo con toda mi alma. Que el Señor nos ayude. Hebreos 12:11 dice, yo se lo leo, anótelo usted, yo se lo leo, así ya terminamos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Ve? Cuando empezamos a oír las cosas lindas del principio, todos contentos. Cuando empezamos a oír el ajuste, por llamarlo de alguna forma, de Dios hacia nuestra conducta, hacia nuestra vida, ya no nos parecía tan lindo, ya medio nos incomodaba. Sin embargo, estamos siendo puestos a una disciplina. Dios nos está enseñando disciplina para los hijos de Dios. Entonces al presente, el primer impacto no es motivo de gozo, más bien de tristeza, porque descubre Dios que no somos tanto como creíamos, que no estábamos tan alto como pensábamos, que nos faltan cosas, y qué mejor que nos lo diga ahora, antes de aquel día. Gracias, Señor, gracias por decírmelo ahora, gracias por decírnoslo ahora, porque ahora todavía hay tiempo para cambiar. Es tiempo aceptable, dijimos en un momento, tiempo aceptable, puedo cambiar. Después de esta tristeza, lo que viene luego, lo que puede pasar a una hora después del culto, fruto apacible de justicia. ¿Escuchó? Fruto apacible de justicia. Cuanto más aquellos que son ejercitados en esto. Ahora, ¿no somos nosotros ejercitados en la disciplina de Dios? ¿No viene el Señor todos los días de culto a corregirnos, a enseñarnos, a disciplinarnos? Entonces somos nosotros los que nos estamos ejercitando. ¿Se escucha? Somos nosotros los que estamos siendo ejercitados en ello. Entonces somos nosotros los que vamos a manifestar frutos apacibles de justicia. El que lo cree, alaba a Dios. Entonces ya nos preguntamos, ¿cómo estaremos para el día de Cristo? ¿Cómo estará usted? Podemos hacer una pregunta más simple. ¿Cómo desea estar? ¿Cómo desea estar usted para ese gran día? Según la Biblia, la petición del Señor por medio de Pablo, llenos, no que tenga uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, llenos de frutos de justicia.
Así nos quiere ver el Señor. ¿Lo desea? Si lo desea, póngalo en práctica, porque el poder ya está. Cuando nos dio esa naturaleza, nos dio ese poder inherente, que si lo dejamos actuar por sí solo, no necesita influencias de nadie, solamente el consejo de Dios que procede de Dios mismo, tanto la naturaleza como la enseñanza, como el poder, como la vida. Dejémoslo obrar. Estemos atentos, busquemos el conocimiento pleno y asombrémonos luego cuando veamos esta manifestación en nosotros y allí démosles la gloria a nuestro gran Dios. Porque ninguna cosa que el Señor nos habló la tomaremos en vano, sino que de todas ellas buscaremos que haya el mejor resultado para que a Dios sea la gloria. ¿Lo creemos? Puesto de pie, por favor.